Hola, hola, buenas tardes. Que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Gracias al Señor. Estamos una vez más aquí compartiendo este espacio, este tiempo, a través de las redes sociales, donde podemos compartir una palabra de parte del Señor, donde podemos conectarnos cada domingo a las 19 horas de Argentina y traer lo que el Señor pone en nuestro corazón para cada uno de ustedes, que abre la puerta de su casa, que nos da la posibilidad de llegar hasta el lugar en donde están y transmitir lo que Dios de verdad pone en nuestro corazón. Es un privilegio poder servir al Señor y poder hablar lo que Él nos habla. En esta hora, antes de comenzar, quiero hacer una oración, ¿sí?, para poder entregar este tiempo en las manos de Dios y pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, nos ministre. Como cada semana lo digo, la semana pasada tuvimos problemas con la energía eléctrica acá en la ciudad y estábamos complicados para hacer esta transmisión, pero hoy ya estamos de vuelta y como cada semana lo decimos, les animamos a que usted comparta con nosotros su necesidad, su motivo de oración. Estamos intercediendo, estamos clamando a Dios, estamos intercediendo delante del trono de Dios, pidiéndole para que Él obre milagros, para que Él mueva su mano a favor de los que creen, a favor de sus hijos. Así que si hay una necesidad que usted tiene, estamos recibiendo pedidos de oración y estamos clamando a Dios y Dios está obrando. Dios llega a tiempo, Dios no se tarda. Esta semana estuvimos intercediendo por algunas personas específicas y ya nos han llegado testimonios que Dios está obrando poco a poco, está haciendo el milagro y vamos a seguir creyendo, y una vez que el milagro esté completamente hecho vamos a contarles y compartirles. Sí, estamos orando por niños, por adultos, hombre, mujer, lo que sea que la edad que tengas. Y si tenés una necesidad, nos gustaría poder clamar a Dios por tu necesidad y poder ser parte del milagro, ¿sí?, de lo que Dios haga en tu vida. Así que, sin más vuelta, quiero animarle a que si usted tiene una necesidad, nos escriba, nos haga saber y nosotros poder orar, poder clamar a Dios y ver los milagros del Señor. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Estamos contentos por poder, como dije antes, estar a través de este medio transmitiendo la palabra del Señor. Así que ahí donde está, cierre sus ojos para no distraerse, ¿sí? Vamos a clamar a Dios para que Él nos ministre y nos hable y su Espíritu Santo se haga una realidad en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias. Gracias porque puedo venir delante de tu presencia con confianza. Gracias, Señor, porque sé que el trono está abierto cuando venimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, en esta hora yo quiero pedirte que tomes control de los minutos que vamos a ocupar para predicar tu palabra, que tomes control del instante que vamos a ocupar para transmitir lo que has puesto en nuestro corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien se manifieste a través de las redes sociales, a través de la palabra que va a ser predicada. Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada persona. En esta hora, con la autoridad delegada por tu Espíritu Santo, Señor, yo ato y sujeto todo espíritu de estupor, de distracción, de cansancio, Señor, que quiera venir a interrumpir la transmisión de tu palabra, que quiera venir a interponerse entre lo que quieres hablar y tu pueblo, sobre las personas que van a estar escuchando, Señor, aún en diferido. Yo te ruego, Dios mío, que todo espíritu inmundo que se levante en contra de lo que se va a hablar ahora sea sujetado y echado, Dios mío, al abismo, para que tu palabra fluya con libertad, para que tu palabra, Dios mío, dé fruto, para que tu palabra pueda ser sembrada sin ningún inconveniente, sin ninguna cuestión que esté estorbando. Limpia nuestras vidas, purifícanos, Señor, para acercarnos a tu trono, para poder abrir nuestros oídos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, clamo por cada una de las personas que me ve y me escucha, Señor, para que pongas tu mano sobre ellos y obres milagros, como estamos orando cada día, pidiéndote, Señor, que manifiestes tu poder y tu gloria, y sabemos que tú lo haces porque nos amas, porque eres bueno, porque tienes misericordia, y tu misericordia se renueva cada mañana. En esta hora yo te pido por las necesidades, intercedo y clamo, Señor, delante del tribunal del cielo, para que extiendas tu mano y obres de manera sobrenatural y podamos testificar para que muchos crean. Señor, en el nombre de Jesús, envía a los ángeles del trono asignados para este tiempo, para este momento, para estos minutos,
a que custodien este espacio, Señor, y para que esos ángeles peleen, para que la bendición nos alcance y nos llegue y podamos testificar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por estos minutos. Gracias, Dios mío, porque a través de las redes nos permite ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Gracias porque a través de este espacio podemos llevar una palabra, aunque sea a uno, Señor, que esa palabra dé fruto, que esa palabra sea una bendición, que esa palabra, Dios mío, levante, restaure, desafíe, anime a aquellos que la escuchan. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y creo que así será para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo y por este espacio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hace unos días atrás, 2 semanas atrás, cuando estábamos hablando acerca de cómo cuidar nuestra fe, hay uno de los puntos, o uno de los aspectos que yo mencioné en esa oportunidad, y hablé de arrancar de raíz. Quiero ir al texto de Deuteronomio, ¿sí?, para leerlo nuevamente, Deuteronomio capítulo 7, y quiero que si usted tiene Biblia me acompañe, y si no, que usted ponga atención a lo que voy a leer, porque creo que merecía explayarse un poco más este asunto de arrancar de raíz lo que estropea, lo que arruina mi fe, nuestra fe. Y entonces, cuando yo hablaba de esto y leyendo en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, veo que Dios es tan específico con su pueblo, y quiero hoy ampliar este tema un poco más. Ojalá pueda hacerlo todo en estos minutos que estoy tomando. Y en Deuteronomio capítulo 7 habíamos leído la última vez que dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y más fuerte que tú. Versículo 2, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Vuelvo a leer este renglón, ¿no? Cuando el Señor te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Miren qué específico que es Dios. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y le prenderás fuego a sus ídolos, porque para el Señor tu Dios eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Y bueno, como dije la otra vez, puede seguir usted leyendo, pero deteniéndome en estos primeros versículos, me impacta ver lo preciso que Dios es, y yo sentía de parte del Señor poder ampliar un poco más este asunto, porque creo que a todos nosotros nos impera poder sacar de raíz todo lo que destruye nuestra fe. Nuestra vida cristiana se basa en la fe en el Hijo de Dios, en la fe de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, en creer que Él ha pagado un precio alto para que usted y yo recibamos salvación. En eso se basa la vida cristiana. No es religión, no es estructura, no es que voy a la iglesia todos los domingos. No. La vida cristiana es mucho más que eso. Y para poder sostener mi vida cristiana necesito tener fe. Ahora el enemigo va a venir a atacar día y noche, noche y día, mi fe, porque si destruye mi fe, entonces me va a hacer a vivir en religión, me va a hacer vivir una cuestión que Dios no pretendió para mí ni para usted. Entonces, por eso necesitamos nosotros guardar nuestra fe. Y la última vez que yo hablaba, decía que debemos guardar nuestra fe, y hablaba de aspectos que son importantes para nosotros poder guardar nuestra fe. Y el primer aspecto que yo mencionaba era cortar de raíz. Y en este aspecto me quiero detener y quiero explayarme un poco más. Cortar de raíz lo que destruye mi fe.
Cuando nosotros en el jardín vemos las plantas que son muy lindas y muy bonitas, ¿sí? O en un parque vamos y vemos los adornos florales que están plantados allí, que están tan lindos y tan ordenados, hay un trabajo que se hace para poder mantener ese parque de la manera que nosotros lo vemos o lo disfrutamos. Hay un jardinero que tiene que mover la tierra, sacar la maleza, arrancar de raíz todo lo que nos sirve alrededor de las plantas para que las plantas adornen ese parque. Y en la vida espiritual es exactamente igual. Hay que arrancar de raíz todo lo que nos sirve para que nuestra vida espiritual, para que nuestra fe se vea linda, para que nuestra fe sea fructífera, para que nuestra fe surta el efecto por el cual la tenemos, porque si no simplemente estaríamos viviendo religión, como lo dije antes. Entonces el pueblo de Israel está por ir a tomar posesión de la tierra y Dios es específico con ellos y les dice: destruyan, quemen, limpien, saquen, arranquen de raíz esto. Bueno, en ese momento Dios les habla de los altares a la diosa Será, Dios les habla de las costumbres de aquellas naciones que estaban ocupando el lugar donde ellos iban a ir a vivir, y Dios es muy, pero muy específico. Y lo mismo Dios quiere con nosotros hoy. Nosotros somos su pueblo escogido. Dios nos ha tomado a través de Jesucristo para que seamos sus hijos, su pueblo elegido para ser santos, para agradarle, para estar apartados para Él. Pero Dios necesita que usted y yo arranquemos de raíz todo lo que va a destruir o a impedir que su fe, mi fe, se desarrolle como Él quiere. Y en primer lugar yo me preguntaba, ¿qué debo quitar de raíz para guardar esa fe que tengo en el Señor Jesús, esa fe que tengo en Dios, lo que yo creo acerca de la vida cristiana? ¿Qué debo arrancar de raíz? Y en primer lugar, el pecado es algo que le estorba a Dios, es como las malezas en las plantas y que no permite que tu fe, que mi fe se desarrolle. Israel tenía la obligación de exterminar a las naciones que ocupaban la tierra que ellos iban a conquistar. Tenía una obligación delante de Dios, porque Dios no les dijo si quieren, si pueden, no, Dios les dijo: vayan y exterminen a toda esa gente, porque en esa tierra donde ustedes van a ir a vivir, donde ustedes van a poseer y van a disfrutar, yo quiero cosas nuevas, quiero vida nueva para ustedes. Y no es posible que desarrollen esa vida nueva si van a estar mezclándose con las naciones que ya están en ese lugar. Por eso Dios les pide tajantemente: exterminen a esas naciones. Ahora, si usted lee en el libro de Josué, cuando empieza la repartición de las tierras, y esto es algo tremendo, yo lo leía en estos días, digo, qué terrible, porque Dios les da exactamente lo que tienen que hacer, y ellos empiezan a repartir las tierras, pero no cumplen con lo que Dios les está pidiendo. Y ya voy a hablar un poquito más adelante de esto. Ahora, comparando lo que Dios les está pidiendo, ¿sí? Hay un texto en Colosenses, y hay muchos textos que hablan de listas de pecado, pero Colosenses dicen: haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y hace una lista: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría, que es igual a todo lo que mencioné antes. Entonces, el pecado es una maleza, vamos a llamarlo así, que impide que mi fe se desarrolle, no importa cuál sea el pecado. A veces hemos catalogado, no, porque pecado es, no sé, matar, adulterar, drogarse, hacer un asesinato, no. Y pensamos o ponemos en una escala de valores a los pecados. Decimos, no, porque mentir, una mentirita piadosa, alguna palabrita, no. Dios quiere que arranquemos de nuestra vida de raíz el pecado. Y quizás usted que me escucha dice: pero yo tengo 20.000 años en el Evangelio, yo conozco a Cristo desde cuánto hace. Sabe que todavía la obra no se terminó en nosotros, y cada día debemos nosotros limpiar nuestra vida de pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero cada día nuestra fe debe desarrollarse. Y tenemos que tener la capacidad de autoevaluarnos para ver qué pecados cometo hoy. Lógico, no voy a cometer los mismos pecados que cometí hace 20 años atrás cuando conocí al Señor.
quizás me he desarrollado y ya, claro, no se ven en mí, no sé, podemos poner, por ejemplo, la gritería, las mentiras o cosas que son muy, muy visibles, pero hay pecados que no se ven, sin embargo, están ahí guardados y uno los apaña, ¿no? Como que, bueno, Dios sabe que me cuesta. Alguien dijo por ahí que el pecado tiene que tener calidad de accidente en nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque cuando conocimos a Cristo, el pecado, si usted nunca aceptó a Cristo como Señor y Salvador, hoy es la oportunidad, pero si usted ya es cristiano, cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, lo que provoca el pecado es que te separa de Dios. La Biblia es clara en esto, esto es algo, es como un ABC, pero es importante mencionarlo porque queremos nosotros que nuestra fe crezca sana, y el pecado te separa de Dios. En Romanos dice que todo ser humano ha pecado, por eso está privado de la gloria de Dios. O sea que en la medida que nosotros desarrollamos nuestra fe y el pecado tiene calidad de accidente, nos mantenemos más ligados a Dios. Necesitamos arrancar de raíz aquello que desagrada a Dios, aquello que Dios no aprueba. Y esto es algo de todos los días, no un proceso de decir esto al Señor no le agrada, esto al Señor no está de acuerdo, lo tengo que sacar de mi vida. No es algo que es fácil, porque claro, ya dejamos de hacer aquellas cosas grotescas que hacíamos cuando estábamos en el mundo o cuando no conocíamos a Dios, pero hoy todavía hay que seguir transformando nuestra vida. Y la Biblia dice, ¿no saben que la amistad, en Santiago, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El pecado te convierte en enemigo de Dios. Cuando alguien que es cristiano de toda la vida comete un pecado como un homicidio, un adulterio o fornicación, cualquier pecado grotesco, vamos a decir, si ustedes quieren ponerle una regla de valores, no dice, cayó en pecados. No se cae en pecado. Cuando nosotros empezamos a darle lugar a nuestra naturaleza terrenal, ahí es donde el diablo comienza a tomar lugar en nuestra vida y el pecado se termina concretando y vemos personas, vemos hermanos en Cristo que terminan cometiendo atrocidades, asesinatos, adulterios, robos, estafas, lo que sea. ¿Por qué? Porque fueron dando lugar a la naturaleza pecaminosa. El pecado tomó control de su vida y entonces, en vez de ser amigo de Dios, termina siendo enemigo de Él. Lo dice claro la Biblia, el pecado nos separa de Dios. Israel tenía la obligación de erradicar, de exterminar todo ser humano, todo ser viviente que ocupara la tierra que Dios les estaba dando. Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, tenemos la obligación de erradicar todo lo que nos separa de Dios, todo lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas, todo lo que está en contra de la ley moral de Dios. En segundo lugar, y quiero ir un poquito más rápido porque quiero tratar de abarcar todo lo que preparé para compartir, tenemos que nosotros cortar de raíz el pasado. Había recuerdos en el pueblo de Israel. Yo leí recién, y usted puede leer todo el capítulo, y si son conocedores de la Biblia, sabrán que había recuerdos en el pueblo de Israel. Ellos habían estado en Egipto muchos años siendo esclavos, pero ellos tenían que debían recordar los milagros portentosos que Dios había hecho desde que habían salido de Egipto. No tenían que recordar por qué la vida miserable que habían desarrollado mientras eran esclavos. Su obligación era recordar lo que Dios había hecho durante todos los años en el desierto. Recordemos que la generación que va a la conquista es de 20 años para arriba, o sea que eran prácticamente los jóvenes y todos aquellos que habían nacido en el peregrinaje en el desierto. Y su no sé si decir obligación, pero su tarea era recordar los milagros de Dios. Ellos tenían que ver cómo Dios había trabajado en ellos para darles lo que les estaba dando en este momento. El pasado te condiciona, el pasado te estructura. Yo decía hace un momento
¿no? Que ellos tenían que arrancar de raíz a todos los ocupantes de la tierra que Dios les iba a dar, pero ellos fueron permisivos, quizás por recordar el pasado, ¿no? Ellos tuvieron piedad y algunos habitantes de Canaán los tomaron como esclavos, a otros los pusieron de aguateros, cortadores de leña, a otros los mandaron a hacer tareas forzosas, o tareas pesadas. Dios nos les dijo a los habitantes de Canaán, darles una oportunidad, tenerlos como esclavos. No, Dios les dijo, exterminalos. Pero su pasado estaba latente, su pasado los tenía como presos, y en vez de recordar las palabras de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios había determinado, ellos recordaban el montón. A veces nos pasa eso, ¿no? En nuestra vida personal. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu pasado? Abandono, quizás tus padres te abandonaron desde muy pequeño, te violaron, abusaron de vos psicológicamente, físicamente, tuviste que sufrir, de repente pasar por la situación de realizarte un aborto, te tuviste que divorciar, sufriste el rechazo de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, de algún ser querido, el desprecio, el menosprecio, ¿no? Donde ibas te sentías que la gente no te quería, que estabas de más, ¿qué hago acá? De repente la muerte de un ser querido muy allegado, un padre, una madre, un abuelo, alguien a quien estabas muy aferrado y tenés ese recuerdo, ¿no? De alguien que perdiste, el engaño, la desilusión de que te hayan fallado, la estafa, yo no sé, tantas situaciones que hemos vivido en el pasado. Podría ser una lista larguísima. Y si yo te pregunto, ¿cuál es tu pasado? Yo conozco mi pasado, usted conoce su pasado, conoce su historia, yo conozco mi historia, pero el Señor quiere que dejemos el pasado, no que nos olvidemos de dónde Él nos sacó, porque cuando uno recuerda el pasado para dar testimonio, gloria a Dios por los milagros que Dios hace, porque eso hace que otras personas crean. Pero cuando tu pasado te condiciona y te estructura, y por esas cuestiones que tuviste que vivir en tu pasado, estás limitado y sentís que tu alma está presa, Dios quiere que saquemos el pasado de nuestra vida, que arranquemos de raíz ese pasado, que ya no sea un recuerdo. Viste, cuando te lastimás y te queda una herida y la herida se convierte en cicatriz, que tu pasado sea una cicatriz, que te recuerde esa cicatriz, que algo sucedió en tu vida, que fuiste maltratado, que fuiste rechazado, lo que sea que te haya pasado, que lo recuerdes, pero que ya no haya ese dolor, porque lo que produce tener el pasado como un presente es angustia, dolor, raíz de amargura, resentimiento, falta de perdón, enojo, ira, contiendas, envidia, celos, codicia. Hay tanto que produce tener el pasado como un eterno presente. Cuando no puedo soltar el pasado, vivo constantemente en ese pasado, con dolor, con tristeza, lo acabo de mencionar. Dios quiere sacarte de esas cárceles, de ese pasado que en vez de ser un testimonio termina siendo un tormento. Dios quería sacar al pueblo de Israel de esa forma de pensar. Dios quería que el pueblo de Israel estuviera en la tierra disfrutando todo lo que Él estaba cumpliendo en sus promesas. Dios quería que el pueblo de Israel viva ese presente de bendición, de prosperidad, de abundancia, de gloria con Él. Sin embargo, el pueblo de Israel, por su pasado que venía arrastrando durante todo el peregrinaje, en vez de disfrutar el presente, estaba estropeando todo lo que Dios estaba haciendo, dándole oportunidad a los cananeos de seguir viviendo entre ellos. Y Dios te dice: olvida tu pasado, o sea, borra, deja que tu pasado se cicatrice, deja que tu pasado sea sanado, y que cuando mires esa herida que causó el pasado, cuando mires esa marca que te dejó el pasado, puedas recordar que pasaste por ahí,
pero que no estuviste eternamente en esa situación, sino que Dios te sacó para darte una nueva vida, para que tu fe crezca y puedas ver las promesas de Dios cumplidas. El pasado te condiciona, el pasado hace que no puedas progresar, que tu fe se mantenga estancada. Si leemos la historia bíblica, Israel, por permanecer en su pasado, terminó perdiendo lo que Dios le había cumplido en su promesa. Terminó perdiendo todo lo que Dios había hecho hasta llegar a cumplir la promesa de la tierra prometida. Que cada uno de nosotros podamos encontrarnos en este presente disfrutando lo que Dios prometió y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por último, y para ir terminando, debemos arrancar de raíz los argumentos que el diablo nos plantea. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento, ¿sí? Algo que yo pienso, que demuestra o refuta o justifica algo, ¿sí? Un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Viniendo del enemigo, los argumentos son demostraciones falsas, porque no olvidemos que Satanás es padre de mentira. Dios quiere que arranquemos de raíz los argumentos del enemigo. Israel no pudo controlar en su mente los argumentos de esclavitud. Por eso vemos que después de poseer la tierra prometida, ustedes leen la historia, luego del libro de los reyes y los profetas y todo, Israel termina perdiendo su territorio y terminan cautivos y la nación queda devastada. No pudo con los argumentos que se le planteaban, de que ellos eran esclavos, de que ellos no podían desarrollar su vida como a Dios le agradaba. Dios quería ser su guía, Dios quería ser quien los gobierne, pero ellos estaban anhelando lo que las otras naciones querían y por eso perdieron lo que Dios les dio. No pudieron con su mente, con los argumentos que llegaban a su mente, no pudieron luchar contra eso y por eso perdieron lo que Dios quería hacer con ellos. Los argumentos terminaron siendo como una sombra que no se podía borrar, que los perseguía por todos lados, y se sentían menos, como los pueblos tienen reyes y nosotros no, como estos pueblos tienen imágenes y nosotros tenemos que adorar a un Dios que no se ve, como que estos pueblos se manejan de determinada manera y nosotros tenemos que ser diferentes. Todos esos argumentos venían a Israel para que ellos no cumplan con el plan de Dios, con lo que Dios había planeado, establecido para ellos. ¿Dónde se establecen estos argumentos? En la mente. ¿Dónde está la batalla? En la mente, en tus pensamientos. ¿Cuáles son las fortalezas, yo te pregunto, que encarcelan espiritualmente tu vida? Que están ahí, argumentos del enemigo que vienen a tu mente para hacerte creer mentiras, cosas falsas, verdades, razonamientos que no son ciertos, ¿sí? Los argumentos son un arma que el enemigo tiene, que es como un arma de destrucción masiva, porque viene un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, y esos pensamientos vienen en primera persona, decirte no vas a poder, no lo vas a lograr, siempre fue así, nunca va a cambiar, tu vida no tiene sentido, tu vida no vale nada. Esos argumentos están ahí todo el tiempo en tu mente, es como pájaros dando vuelta en el nido, y el diablo y el enemigo hablándote constantemente a tu mente y queriendo hacer nido. Son argumentos que matan tu vida espiritual en forma catastrófica. Cuando vemos en la historia bíblica, Adán y Eva, ¿qué tuvieron frente a ellos? Argumentos. ¿Qué tuvieron frente a ellos? Argumentos. El enemigo vino con una mentira, con un argumento. Ellos le creyeron el argumento que Satanás, la serpiente, le presentó y dejaron de creer en Dios. Argumentó, no es cierto que morirás, sino que vas a ser igual a Dios. Les dio una mentira y ellos le creyeron y dejaron de creer en Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Crea argumentos a tu mente para que dejes de creer en Dios. Crea argumentos, Dios no te escucha, Dios no tiene tiempo, Dios no puede, Dios está ocupado, para Dios no es importante lo que necesitas, hay cosas más terribles que Dios tiene que solucionar, lo que pasa es que vos vivís siempre en pecado, es que siempre estás así, y el diablo trae argumento tras argumento para que deje de creer
en Dios y te alíes con Satanás, porque si no crees en Dios tienes que creer en algo. Y cuando nosotros le damos lugar, nuestra mente, en vez de estar sujeta a Cristo, como dice la Biblia, termina sujetándose a los argumentos del enemigo. Y tenemos que arrancar de raíz esos argumentos. Yo quiero leer en 2 de Corintios, capítulo 10, algunos versículos que dicen así: pues aunque andamos en la carne, no limitamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo escribe a una iglesia en Corinto que estaba teniendo un conflicto. Había argumentos que impedían que el pueblo conozca a Dios, que tenga la revelación del verdadero Dios, que tenga la revelación del Dios poderoso. Había una iglesia que estaba recibiendo y siendo bombardeada por falsos maestros y no tenía la habilidad de conocer al verdadero Dios. No podía entender o no podía ver con claridad. Y entonces el apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: derribemos todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios quiere que le conozcas, Dios quiere que tengas sus argumentos en tu fe. Dios quiere que te plantes firme a creerle. Si Él dijo que lo va a hacer y punto. Él no es hombre, Él no miente, no se arrepiente. Dios va a cumplir y Él espera de nosotros una fe ciega, una fe que sea intachable, una fe que pase las fronteras del entendimiento humano. Por eso el Señor nos dice: derriben todo argumento, derriben todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás pensando? Porque los pensamientos terminan siendo los argumentos que el enemigo usa para formar en tu vida después emociones. Y nadie tiene emociones así porque sí, las emociones vienen de un pensamiento. A ver, si yo pienso que mañana no voy a tener que darle de comer a mis hijos, entonces me entristezco. Y la emoción no vino así porque sí. Me angustio, me preocupo. Y empiezo a tener miedo, y empiezo a tener incredulidad, y empiezo a abrir puertas al enemigo para que controle mis pensamientos, para que controle mis emociones y para que finalmente controle mi vida. Y mi fe se termina aplastando y no se puede cumplir el propósito de Dios si mi fe termina hecha pedazos. El enemigo quiere destruir tu fe porque sabe que si destruye tu fe te quita la credibilidad en Dios, te saca la alianza con Dios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de arrancar de raíz esos argumentos que el enemigo trae a tu mente, a mi mente, para sacarnos del propósito de Dios. Tienes que tener la capacidad de resistir, la capacidad de decir hasta acá, no te voy a permitir que vengas a hablarme al oído, porque el enemigo lo que hace es hablarte constantemente. Recuerde que el enemigo, como dice el apóstol Pablo, no andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahora, si tenemos estas armas es porque estamos en una constante guerra. El enemigo es un espíritu, no descansa, no come, no necesita la vida carnal, la vida terrenal que nosotros llevamos, y por eso podemos decir que tiene cierta ventaja, porque todo el tiempo puede estar hablándonos a nuestra mente, trayéndonos argumentos que son mentiras de parte del diablo, trayéndonos argumentos para sacarnos del propósito de Dios. Hay una guerra constante. ¿Por qué piensa usted que es tan difícil tener un poco de paz? ¿Por qué? Porque el diablo está constantemente hablándonos. Vivimos en una zona de guerra intensa. En esta guerra Dios está de nuestro lado, su ejército de ángeles está de nuestro lado, el Espíritu Santo, Cristo mismo está de nuestro lado. Pero es nuestra decisión tomarnos fuertemente de Él y que nuestra fe permanezca intacta para que esos argumentos caigan por tierra
y entonces la verdad de Cristo prevalezca y su fe pueda crecer y su fe pueda desarrollarse. Ahora, ¿cómo cortamos de raíz todo esto, ¿no? El pecado, el pasado y los argumentos del enemigo? El pecado por medio del arrepentimiento. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo vengo delante de Dios con un corazón arrepentido, el Señor extiende sus brazos de misericordia y me acepta así como estoy, me lava con su sangre preciosa. Esto los que somos hijos de Dios lo sabemos y podemos acceder al trono de Dios en el nombre de Jesús, sabiendo que Él está ahí dispuesto para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos una nueva oportunidad. Allí, cuando nos arrepentimos delante de Dios, cortamos de raíz el pecado, arrancamos toda autoridad que el enemigo tiene a través del pecado en nuestra vida, porque hay sinceridad en nuestro corazón, porque nos acercamos al trono de Dios como hijos arrepentidos. Más o menos para que se den una idea, hoy estábamos acá con mi hija y tengo un reloj que me gusta mucho y bueno, se rompió ese reloj y ella vino, mami, mirá, se me rompió el reloj, el ganchito del reloj. Y sincera ella, ¿no? Claro, el reloj tiene algunos años y hay que cambiarle un ganchito y ella viene y me dice, mami, mirá, se me rompió este ganchito. Yo podía haber dicho, ay, ¿por qué lo tocaste? ¿Por qué me lo rompiste? ¿Por qué? Pero ella sabe que yo no le voy a gritar y entonces, bueno, le dije, no hay problema, quédate tranquila que lo vamos a arreglar. Dios es un Dios amoroso. Cuando nosotros nos acercamos a Él y decimos, Señor, me equivoqué, y eso que mi hija no lo había roto por intención, se rompió porque ya estaba viejito, pero Dios es un Dios amoroso y cuando nosotros nos acercamos, Señor, me equivoqué, estoy arrepentido, me siento mal por el error que cometí, Dios es un Dios de misericordia. Combatir ese pecado que te tiene esclavo es combatir la incredulidad, es destruir esos argumentos que el enemigo tiene en tu contra, porque cuando pecamos el enemigo dice, no, te equivocaste, ya Dios no te va a aceptar, ya Dios eligió a otra persona mejor que vos, ya Dios te mira de lejos porque ya muchas veces cometiste el mismo error. No, Dios es un Dios de misericordia. Lo que quiere el diablo es que no veamos con claridad quién es Dios. Quiere que pensemos como mezcladas las cosas para que Dios no pueda cumplir su propósito en nosotros y para que seamos libres. Dice la Biblia, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Acercarnos a Dios con un corazón sincero y con verdad, eso nos hace libres. De esa manera cortamos de raíz el pecado que el enemigo quiere tener arraigado en nuestras vidas y para mantenernos esclavos y para no permitir que el propósito de Dios se cumpla, nuestra fe y nuestra vida cristiana se desarrollen con normalidad. Segundo, el pasado y los argumentos del diablo los vamos a arrancar de raíz a través de la guerra que se libra por medio de la liberación y la sanidad de nuestra alma. Dice Juan, capítulo 10, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como dije antes, hay una guerra constante entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, el reino de Dios. Hay una guerra constante y nosotros vamos a ser libres o vamos a arrancar de raíz el pasado y los argumentos del diablo cuando en esta guerra le demos lugar al Espíritu Santo de Dios. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dijo el apóstol Pablo. Otro texto dice, pelea la buena batalla de la fe y haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Otra vez voy a leer este último texto. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo me arranco de raíz el pasado? ¿Cómo me arranco de raíz los argumentos del enemigo? Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
Es una guerra constante, es una guerra de todos los días. Y usted y yo tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de batallar, de tomar la vida que el Señor ha prometido para nosotros, de vivir la vida en abundancia por medio de la fe en Cristo Jesús. El enemigo va a venir con sus argumentos, va a venir a traerte el pasado, pero es importante que nosotros entendamos que debemos pelear día a día esta batalla, para que al fin podamos recibir el premio del supremo llamamiento. El Señor a usted y a mí nos ha desafiado y cada día nos desafían a permanecer firmes. Hay una batalla todos los días. No es que mañana me levante porque hoy me voy a dormir en victoria, mañana ya está, tengo todo solucionado. No, mañana el enemigo va a volver, porque él insiste, porque sabe que es la única manera que puede venir a golpearnos, a través de la insistencia. Pero usted y yo tenemos la capacidad de resistir. Si no, no hubiese estado esa orden: resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistir. ¿Por qué dice resistir? Porque el Espíritu Santo forma a nuestro alrededor una coraza, un muro de protección impenetrable. El Espíritu Santo forma a nuestro alrededor esa fortaleza que el enemigo no puede penetrar. ¿Cómo tenemos esa fortaleza? Buscando a Dios a diario. Hoy usted se va a ir a dormir, se va a ir a descansar en victoria. Mañana busque a Dios, porque otra nueva lucha comienza y usted tiene que terminar el día en victoria. Satanás le va a hacer creer que usted no puede, que usted es un debilucho, que usted ya no tiene la capacidad, que usted perdió la fuerza, que usted no tiene el carácter, que no hay la capacidad. Sin embargo, el Espíritu Santo le va a dar la fortaleza y la capacidad para pelear la batalla a la que fue llamado. Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe constantemente. Pelee esta batalla. Esta batalla no es contra personas. Esta batalla no es contra seres humanos. Esta batalla es contra el enemigo. Para nosotros poder vivir en victoria, desarrollar nuestra fe y para poder ser útil en las manos de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que otros le conozcan. Pero tenemos que tener claro cuál es la batalla que peleamos a diario. Para que otros conozcan a Cristo, vamos a tener que estar firmes, vamos a tener que tener nuestra fe intacta, vamos a tener que mantenernos fieles a Dios, reconociendo que pecamos, reconociendo que nos equivocamos, arrepintiéndonos con un corazón sincero, determinándonos a vivir diferentes cada día, determinándonos a avanzar y crecer cada día, porque eso es lo que Dios quiere y espera de usted y espera de mí. Y el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarlo, el Espíritu Santo va a estar ahí para fortalecerlo. Así que, ¿cómo es que quitamos de raíz todo lo que destruye nuestra fe? Primero, a través del arrepentimiento. Y segundo, quitándole la autoridad al enemigo sobre el pasado y sobre los argumentos que él trae. Peleando la guerra todos los días. Peleando la guerra todos los días. Siendo sincero con Dios. Ahí donde usted está, yo quiero hacer una oración para terminar. Es un poco largo el día de hoy, pero creo que vale la pena hablar todo esto y espero que cada uno de los que escuche, aún por diferido, sea bendecido de la misma manera que estamos siendo bendecidos en este momento. Dios está en su casa, Dios está ahí donde usted se encuentra, Dios está aquí conmigo, el Espíritu Santo está ahí donde estás para fortalecerte. Dios está para escuchar si tenés que confesar un error que has cometido, un pecado. Dios está ahí con un corazón misericordioso. Dios está para sanar tus heridas, como hablábamos, las heridas del pasado que causan dolor, que causan resentimiento, angustia, raíz de amargura en tu corazón, enojo, contienda, envidia. Dios está ahí para sanarte, Dios está ahí para hacerte libre. Dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios quiere que vivamos una vida de libertad. Dios quiere que nuestra fe crezca. Por eso vamos a orar en esta hora, y donde está, usted ore conmigo y diga: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, vengo humillado, vengo con un corazón, Dios mío, humillado, pidiéndote perdón por mis errores, pidiéndote perdón por mis pecados. Señor,
soy humano y todavía me equivoco, todavía estoy fallándote, todavía me cuesta avanzar. Sea sincero delante de Dios, usted no tiene que contarme a mí lo que hace o lo que deja de hacer, usted tiene que ser sincero con Dios, porque Él es el que perdona los pecados. Y dígale: Señor, te pido perdón y me arrepiento. Una vez más, tantas veces me arrepentí por lo mismo, pero esta vez otra vez te pido perdón. Y pido la ayuda de tu Espíritu Santo, fortaleciéndome para poder avanzar y crecer en mi fe cristiana, para poder avanzar y crecer en este camino que he determinado para mi vida. Y Señor, en esta hora yo te pido, me ayudes a arrancar de raíz los argumentos que el enemigo trae a mi vida, a mi mente, los argumentos que el enemigo trae a mi corazón, Señor, a mi razonamiento, ideas que no son tuyas, Señor, ideas sobre el pasado aún que no sirven para avanzar en mi fe. Yo te pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, dígaselo, te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para arrancar de raíz de mi mente y de mi corazón todo argumento falso que el enemigo ha traído, toda idea de mentira que el enemigo ha venido a posar en mi mente. Señor, sea arrancada de raíz por el poder de la sangre de Cristo. Yo renuncio a vivir en el pasado, dígaselo, renuncio a vivir en el pasado de dolor, en el pasado de angustia, renuncio a vivir en el pasado de enojo, de ira, renuncio a vivir en el pasado de resentimiento, renuncio a vivir en el pasado de contienda, de envidia, renuncio a vivir en el pasado de celos, renuncio a vivir en el pasado de codicia. En el nombre de Jesús renuncio a vivir en el pasado de falta de perdón. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me laves con tu sangre preciosa, que me purifiques y traigas libertad a mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque a través de este medio puedo llevar tu palabra y puedo ministrar a este pueblo que está cerca, que está lejos, que hay distancia de miles de kilómetros aún, pero que escucha este mensaje. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas libertad, que se rompan cadenas en esta hora de opresión, que han tenido arraigada la fe y han impedido que la fe crezca y sea fortalecida. Señor, yo te pido que arranques de raíz lo que no es tuyo en cada uno de mis hermanos, amigos que me escuchan. Señor, que arranques de raíz todo pecado, todo recuerdo del pasado, todo argumento diabólico, para que las personas que me escuchan puedan recibir libertad en el nombre de Jesús y puedan vivir la vida en abundancia que tú nos has prometido. Queremos, Señor, arrancar de raíz todo lo que nos sirve, porque queremos vivir, Dios mío, las promesas del reino. Queremos vivir las promesas que nos has hecho. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida libertad, declaro sobre tu vida vida y vida en abundancia, declaro sobre tu vida los milagros de Jesús, que el Señor obre a través del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, los milagros que estás necesitando para este tiempo, para que tu fe crezca, para que tu fe aumente, para que puedas ver la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te pido que extiendas tu mano, que nos ayudes para pelear la buena batalla de la fe, para que podamos nosotros someter nuestros pensamientos a la mente de Cristo, para que podamos avanzar y crecer en esta fe que hemos tomado y que hemos abrazado. Señor, no permitas que el enemigo nos estanque, no permitas que el enemigo hable a nuestra mente, a nuestro oído. Señor, haz una coraza de protección a nuestro alrededor, que cada dardo que el enemigo lance resbale por nuestro alrededor, para que nosotros podamos avanzar y crecer. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que así será, para gloria de Dios Padre. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, cuando el enemigo viene a atacarnos y poder resistir, como dice tu palabra. Resistir, resistir, resistir en el nombre poderoso de Jesús. Usted que está del otro lado, reciba la unción del Espíritu Santo en esta noche. Reciba la presencia de Dios en su vida y sienta que el Espíritu Santo lo abraza, sienta que el Espíritu Santo lo levanta, sienta que el Espíritu Santo le da la capacidad para vencer la tentación, para vencer el pecado, para arrancar de raíz el pasado, para ir contra todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios sobre su vida. Y usted recibe la unción del Santo,
Recibe la unción de Dios en esta noche, la unción que fortalece, la unción que trae libertad, la unción que sana, la unción que levanta, la unción que anima a tu alma para seguir avanzando. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que los milagros que estás esperando en este tiempo, Dios abra los cielos y descienda con poder para obrar a favor de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que lo vas a hacer, sabemos que vas a obrar de manera sorprendente sobre cada uno de nosotros, y vamos a testificar y vamos a hablar lo que hagas en nuestras vidas. Vamos a darte gloria y alabanza que solo tú mereces. Señor, daremos testimonio de todo lo que hagas. Dígale: Señor, yo voy a testificar lo que hagas en mi vida para que otros te conozcan. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel con cada uno de nosotros. Y hasta aquí nos has ayudado. Y hasta aquí nos has sostenido. Y hasta aquí, Dios mío, nos has fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de venganza que se levanta en contra nuestro a causa de la palabra que hemos transmitido. Atamos, Dios mío, el accidente doméstico, el accidente en el auto, en los medios de transporte. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que hay un manto de invisibilidad sobre nosotros para el mundo de las tinieblas. El enemigo no nos puede ver, no nos alcanza, no nos toca. Señor, declaramos que estamos protegidos bajo la sombra de tus alas. Que tú, Dios mío, vas delante nuestro y detrás nuestro a la retaguardia, cuidándonos y protegiéndonos de todo ataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, tus ángeles acampando a nuestro alrededor, Señor, y guerreando para que la bendición nos alcance a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias al Señor por su palabra que nos ministra, que nos desafía, que nos llena, que nos motiva para seguir adelante. En esta hora les agradezco a cada uno por permitirme entrar en su casa, por poder estar del otro lado, escuchando lo que Dios nos habla, lo que Dios pone en nuestro corazón, y sepa que estamos intercediendo por cada uno de ustedes que nos escribe y nos pide oración. Estamos pidiéndole a Dios para que obre milagros, y lo hacemos porque creemos, y lo hacemos porque sabemos que Dios contesta la oración de sus hijos. Así que nos veremos próximamente el domingo a las 19 horas de Argentina. Los esperamos por este medio. ¿Sí? Usted puede también entrar al canal de YouTube, ahí están todas las prédicas que cada domingo, cada semana estamos transmitiendo. Ahí usted puede ver y poder repetir si algo le interesó y no lo recuerda, puede apuntar. Bueno, ahí también usted puede, en el canal de YouTube, Cintia Agüero, ahí me puede encontrar con todos los sermones de cada semana, con cada mensaje. Bueno, les bendigo. Un abrazo grande a cada uno. Sé que están viendo desde México, de Chile, desde aquí de Argentina, y no veo quién más, pero bueno, los bendigo. Les mando un abrazo grande. Será hasta la próxima semana. También sé que después nos ven por diferido también en Bolivia, en Perú, bueno, en varios países, en Ecuador también, y no quiero dejar de nombrar a ninguno, pero bueno, a veces uno se olvida. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, si así lo quiere. Bendiciones.